El perro no los dejaba dormir, hasta que entendieron que cada noche les estaba salvando la vida. El mestizo no dejaba dormir a nadie. Caminaba de un lado a otro del pasillo estrecho, con las uñas raspando el piso como si buscara algo que no estaba ahí. Se detenía frente a la puerta del cuarto principal, olfateaba la rendija inferior y luego regresaba a la cocina, donde se quedaba inmóvil, con el cuerpo tenso, la cabeza baja y las orejas levantadas, atento a un ruido que nadie más escuchaba. Cuando la casa por fin caía en silencio, él empezaba otra vez. No era un ladrido fuerte, era peor. Era un gemido corto, contenido, como si le doliera algo por dentro. A ratos rascaba la pared, justo donde la humedad había dejado una mancha oscura que siempre parecía crecer en la noche. A ratos se sentaba ahí, mirando fijamente el mismo punto, sin parpadear, como si la pared respirara. La familia intentaba ignorarlo. Al principio pensaron que era costumbre, nervios de perro callejero, miedo al encierro. Pero las horas pasaban y el mestizo no se rendía. 3 de la mañana, 4, 5. Nadie dormía seguido. El cansancio se acumulaba como polvo sobre los muebles viejos. El padre se levantaba al amanecer con los ojos rojos, la cabeza pesada, el cuerpo torpe. La madre caminaba por la casa como si arrastrara algo invisible. Los niños se dormían en la escuela. La noche había dejado de ser descanso. Se había vuelto una espera incómoda, interminable. El perro parecía no notarlo. O quizás sí, porque cada vez que alguien se movía en la cama, él se acercaba más. Se acostaba atravesado frente a la puerta del cuarto, bloqueando el paso, sin dormir. Si alguien intentaba empujarlo con el pie, el cuerpo del mestizo se ponía rígido como madera mojada. No mordía, no gruñía, simplemente no se movía. Las noches siguientes fueron peores. El gemido se transformó en un sonido bajo, repetitivo, casi un rezo animal. El mestizo caminaba en círculos pequeños, siempre regresando al mismo lugar. A veces levantaba el hocico y aspiraba el aire como si alguien hubiera pasado por ahí segundos antes. Otras veces, su cuerpo se estremecía sin razón aparente. La casa era pequeña. Un solo pasillo conectaba todo. No había secretos. No había rincones escondidos. Y aún así, el perro actuaba como si algo se desplazara por dentro cuando todos apagaban la luz. El padre empezó a perder la paciencia. No lo decía en voz alta, pero se notaba en la forma en que cerraba las puertas, en cómo empujaba la silla al levantarse. La madre intentaba calmar al perro con caricias breves, con restos de comida, con una manta vieja en el piso. Nada funcionaba. El mestizo aceptaba el gesto, pero volvía a su vigilia, obstinado, como si supiera que descansar era un lujo que no podía permitirse. Los niños lo miraban con miedo y curiosidad. Durante el día, el perro era otro. Dormía al sol, movía la cola, seguía a la madre por la casa. Pero en cuanto caía la noche, algo se encendía dentro de él, algo que no dejaba espacio para la calma. Una madrugada, el mestizo se plantó frente a la puerta trasera. No ladró, no lloró. Simplemente se quedó ahí, con el lomo erizado, respirando rápido. El aire parecía más frío en ese punto. Nadie más lo notó. Pero el perro no se movió durante horas. Cuando el amanecer pintó de gris las paredes, él seguía ahí, exhausto, con los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche entera sosteniendo algo invisible con el cuerpo. El cansancio empezó a traer pensamientos duros. La idea de que el perro estaba enfermo, que algo no estaba bien en su cabeza, que tal vez había que sacarlo de la casa por las noches. El padre lo pensó sin decirlo. La madre lo sintió y se le apretó el pecho. El mestizo no era malo, solo estaba rompiendo el equilibrio. Esa noche, el perro empeoró. No caminó, no rascó. Se sentó en medio del pasillo, mirando hacia el cuarto de los niños. No parpadeaba. Su respiración era lenta, controlada, como la de alguien que se prepara. Cuando uno de los niños se movió en la cama, el mestizo se levantó de golpe y se colocó justo frente a la puerta, bloqueándola con todo el cuerpo. El corazón de la madre se aceleró sin saber por qué.
El aire se volvió pesado. La casa crujió, como lo hace siempre, pero esta vez sonó distinto. El mestizo giró la cabeza, olfateó el aire y emitió un sonido seco, breve, que nunca antes había hecho. No era un ladrido, era una advertencia. El padre se levantó, molesto, con los nervios rotos por el insomnio. Caminó hacia el pasillo y se encontró con el cuerpo del perro atravesado, firme, imposible de mover. Intentó empujarlo. El mestizo resistió. Sus patas se aferraron al piso como raíces. No atacó, no se defendió. Solo sostuvo su lugar. El tiempo pasó lento. La noche parecía estancada. El perro no cedía. Su mirada no se apartaba del mismo punto oscuro al fondo del pasillo, donde la luz no alcanzaba del todo. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedía. El cansancio venció a la familia. Uno por uno, volvieron a sus camas, dejando al perro ahí, vigilando algo que no entendían. El mestizo permaneció despierto hasta que el cielo empezó a aclarar. Solo entonces se dejó caer sobre el piso frío, exhausto, sin cerrar del todo los ojos. Al amanecer, la casa estaba en silencio. Un silencio raro, pesado, como si la noche hubiera dejado algo atrás. El perro respiraba con dificultad. Tenía las patas sucias, el pecho manchado, como si hubiera forcejeado con algo invisible. Nadie supo explicar por qué. La familia se movió despacio esa mañana. Nadie hablaba mucho. El cansancio era profundo, pero había algo más. Una sensación incómoda, como cuando se sabe que algo no está bien, aunque no se vea. El mestizo se levantó al mediodía y volvió a caminar hacia el pasillo. Se sentó en el mismo lugar, miró la pared húmeda, olfateó el aire. Sus ojos no tenían descanso, solo de ver. La noche volvió a caer, y con ella, el perro volvió a empezar. La casa estaba en la orilla de un barrio donde las calles todavía no terminaban de ser calles. Había tramos de tierra que en temporada de lluvia se volvían lodo, y en temporada seca levantaban polvo que se metía hasta en las cobijas. Las bardas eran bajas, las puertas viejas, los techos de lámina cantaban con el calor y tronaban con el frío. No era una casa bonita, pero era una casa viva. Una casa hecha a fuerza de intentos, de remiendos, de ahorrar de poco en poco. Y por dentro, con todo y lo sencillo, guardaba lo más importante, la costumbre de estar juntos. El padre trabajaba donde saliera, a veces en obra, a veces descargando cosas, a veces arreglando lo que otros ya daban por perdido. Tenía las manos marcadas, uñas negras de tierra, espalda que dolía incluso cuando se sentaba. No era un hombre duro por gusto, era duro por necesidad. Aprendió a apretar los dientes y seguir, porque si él se caía todo. La madre sostenía la casa con la misma fuerza, pero de otra forma. Ella hacía que el día no se desmoronara. Cocinaba con lo que alcanzaba, lavaba, barría, cuidaba, estiraba el dinero hasta volverlo casi milagro. Tenía los ojos atentos, no por desconfianza, sino por costumbre de proteger. En lugares así, una madre aprende a mirar todo 2 veces, a escuchar el silencio, a entender cuando el ambiente cambia. Los niños eran pequeños, pero ya conocían el cansancio de los adultos. Tenían esa alegría que aparece por ratos, como si se prendiera una lucecita, y luego se apagaba cuando tocaba ayudar, cargar agua, ir por tortillas, hacer la tarea en una mesa que también era para comer. Los dos dormían en un cuarto estrecho, con una ventana que no cerraba del todo. La cortina vieja se movía con el aire nocturno, y a veces eso era suficiente para despertarles un miedo sin nombre. Había además algo que volvía a esa familia más frágil de lo que cualquiera podía notar desde afuera. No era una tragedia grande ni un drama contado con lágrimas. Era algo cotidiano, algo que se lleva en silencio y se disimula en la calle. Uno de los niños tenía un cuerpo que se cansaba más rápido. Un corazón que a veces se aceleraba sin razón. Un pecho que se apretaba en momentos inesperados. No siempre era grave, pero era constante. Era esa clase de preocupación que se queda pegada en la nuca de los padres, como una mano invisible que no suelta. Por eso, desde hacía tiempo,
La madre dormía ligero. Se acostumbró a despertar con cualquier cambio. Un suspiro raro, un movimiento brusco, un silencio demasiado largo. El padre, aunque aparentaba no tener miedo, también se quedaba escuchando en la oscuridad. En una casa pequeña, el sueño se vuelve una vigilancia compartida, y la tranquilidad nunca es completa. El mestizo apareció un día como aparecen las cosas que no se planean y terminan cambiándolo todo. No llegó con alguien, no llegó con collar, no llegó con historia, llegó con hambre y con polvo en el lomo. Venía flaco, las costillas marcadas, una oreja doblada como si se la hubieran jalado alguna vez, y una cicatriz vieja en el hocico. No era un perro bonito de esos que la gente presume. Era un perro de calle, de esos que aprenden a no confiar, que caminan pegados a las bardas y comen rápido porque siempre puede venir alguien a correrlos. Primero se quedó en la esquina, mirando. No se acercaba demasiado. Solo observaba cuando la madre barría el patio. Observaba cuando los niños salían con sus mochilas. Observaba cuando el padre regresaba con el cuerpo cansado y la mirada dura. Parecía medir la casa, como si quisiera entender si ahí había espacio para él. La madre lo vio varias veces, pero no dijo nada. En el barrio, los perros callejeros eran parte del paisaje. A veces amanecían en una banqueta y al otro día ya no estaban. Pero este no se iba. Volvía. Siempre volvía. Un mediodía, cuando el sol estaba fuerte y el calor subía del piso, el perro se acercó lo suficiente para oler la puerta. Los niños lo miraron desde adentro, quietos, sin saber si temerle o quererlo. El mestizo levantó la vista y no mostró dientes. No movió la cola como cachorro. Solo miró, con una seriedad que no correspondía a un animal hambriento. Luego se sentó, como si esperara una señal. La madre dejó un plato con un poco de comida afuera. No por lástima, sino por instinto. Era ese tipo de mujer que no podía ignorar un hambre así, aunque supiera que el mundo estaba lleno de hambres. El perro comió rápido, mirando a los lados, listo para correr. Pero nadie lo corrió. Nadie le gritó. Nadie le aventó piedras. Terminado el plato, no se fue. Se quedó sentado, respirando fuerte, con el hocico manchado, mirando a la madre como si tratara de recordar su cara. Esa noche, el mestizo durmió en el patio, pegado a la puerta. No adentro, afuera. Como si todavía no se sintiera con derecho, como si su cuerpo supiera que aún era un invitado que podía ser expulsado en cualquier momento. Pasaron los días y el perro se fue metiendo en la rutina, sin hacer ruido. Un día ya estaba adentro sin que nadie lo invitara. Otro día ya tomaba agua de un bote viejo. Otro día ya se acostaba bajo la mesa cuando el calor era demasiado. No pedía caricias. Si alguien intentaba tocarlo, se quedaba quieto, pero no se entregaba. Se notaba que había aprendido a que el cariño podía ser un golpe disfrazado. Con los niños fue distinto. El mestizo les permitió acercarse sin tensión. No porque confiara del todo, sino porque ellos no tenían esa energía de amenaza. Los niños se sentaban en el piso y él se acostaba a cierta distancia, vigilando de reojo. Poco a poco, esa distancia se hizo menos. Y una tarde, sin aviso, el perro se acostó a los pies del niño que se cansaba rápido, como si hubiera decidido que ese cuerpo pequeño merecía sombra y compañía. Desde entonces, se volvió costumbre verlo ahí. Si el niño se sentaba, el perro se sentaba. Si el niño se acostaba, el perro se acomodaba cerca. Cuando el niño se dormía en el sillón, el mestizo se colocaba junto al sillón, mirando hacia la puerta, con los ojos entrecerrados, pero atentos. Era un comportamiento raro, silencioso. No de mascota, de guardia. El padre tardó más en aceptarlo. No lo maltrataba, pero tampoco lo llamaba. Lo veía como un gasto más, comida, vacunas, problemas. Y sin embargo, había noches en que el padre llegaba molido, se sentaba en una silla del patio y el mestizo se quedaba a unos pasos, sin invadir, como si entendiera que no siempre se necesita contacto para acompañar. El perro solo estaba ahí, presente, como una cosa firme en un mundo que se movía demasiado. La madre, con el tiempo, empezó a contar con él sin decirlo.
Cuando tenía que ir a la tienda y dejar a los niños un momento, miraba al mestizo y sentía un poco menos de angustia. Cuando escuchaba ruidos afuera, el perro levantaba la cabeza antes que ella. Cuando alguien se detenía frente a la casa, el mestizo se paraba y se acercaba a la puerta, sin ladrar, solo marcando su territorio con el cuerpo. No era agresivo, era selectivo, y eso inquietaba, porque no reaccionaba a todo. Reaccionaba solo a algunas cosas. Hubo una tarde en que un desconocido se acercó preguntando por una dirección. El barrio era así. Gente que se pierde, gente que busca, gente que mira demasiado. El mestizo estaba tirado a la sombra, pero al ver al hombre, se levantó de golpe. No gruñó de inmediato. Primero se quedó quieto, observando. Luego su cuerpo cambió. Se hizo más grande. El lomo se levantó. La mirada se endureció. Se colocó frente a los niños sin que nadie se lo pidiera. El desconocido se fue, y el perro, después de unos minutos, se relajó como si nada, como si su alarma solo hubiera sido para ese instante, para esa persona, para esa posibilidad. La familia lo notó, pero lo dejó pasar. En un barrio donde todos aprenden a vivir con el riesgo, uno se acostumbra a cosas raras. Se agradece cuando un perro espanta curiosos. Se piensa que es un buen instinto. Y se sigue. Hasta que llegaron las noches. El cambio empezó suave, como un mal hábito. El mestizo se levantaba una vez. Caminaba un poco, se volvía a acostar. Luego se levantaba otra vez. Luego empezó a rascar el piso. Luego a gemir. La madre pensó que tal vez había pulgas, que tal vez algo le dolía. El padre pensó que tal vez era cuestión de sacarlo al patio y ya. Pero el perro no quería patio. Quería pasillo. Quería puertas. Quería estar pegado a donde dormían. Y lo más extraño era que, durante el día, seguía siendo el mismo. Dormía tranquilo. Comía normal. No se veía enfermo. Solo se transformaba cuando la luz se apagaba. La madre comenzó a sentir una presión en el pecho cada vez que caía la noche. No porque creyera en cosas raras, sino porque conocía el lenguaje del miedo en los animales. Había visto perros temblar por tormentas, ladrar por cohetes, esconderse por golpes. Pero lo de este mestizo era diferente. No era pánico, era vigilancia. Era una necesidad urgente de estar alerta, y esa urgencia se metió en la casa como humo. Los niños empezaron a preguntar con los ojos, sin decir palabras. El padre empezó a irritarse por cualquier cosa mínima. Una cuchara que caía, una puerta que rechinaba, un vaso fuera de lugar. El cansancio se volvía una sombra dentro del cuerpo. Y el perro, en medio de todo, seguía insistiendo con su rutina nocturna, como si cada madrugada fuera una cuenta regresiva que solo él entendía. La madre, una noche, se quedó despierta a propósito. Se acostó sin moverse, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Escuchó la respiración del padre. Escuchó el aire entrando por la ventana. Escuchó el mestizo caminando en el pasillo. Y entonces, por un segundo breve, escuchó algo más. Un ruido leve, casi nada, como un roce en la parte de atrás de la casa. Un sonido que pudo haber sido el viento, pero que no sonó a viento. El mestizo se detuvo al mismo tiempo, como si también lo hubiera oído, como si ese sonido fuera exactamente lo que llevaba días esperando. El perro no ladró fuerte, solo soltó un gemido seco y caminó hacia la puerta trasera, lento, con el cuerpo bajo. La madre sintió cómo se le enfriaban las manos. No vio nada. No pasó nada que pudiera describirse con claridad. Pero el mestizo se quedó ahí, clavado, mirando la oscuridad que se acumulaba del otro lado de la puerta. Desde ese punto, la madre ya no volvió a pensar que era solo un perro inquieto. Empezó a comprender, sin poder explicarlo, que el mestizo estaba actuando como si la casa no fuera solo una casa, como si fuera un lugar marcado, un lugar observado, un lugar donde algo, tarde o temprano, iba a intentar entrar. El mestizo empezó a ajustar su vida a la de ellos como si siempre hubiera pertenecido ahí. No hacía ruido durante el día, no estorbaba, no pedía nada.
Se movía con cuidado entre los muebles, aprendiendo los límites invisibles de la casa. Sabía dónde no acostarse. Sabía cuándo retirarse. Sabía cuándo estar cerca. Su presencia se volvió una constante silenciosa, tan integrada que a veces la familia olvidaba que había sido un perro sin nombre, sin lugar, sin historia. Las mañanas eran tranquilas. El perro dormía estirado en el piso, con el sol entrando a medias por la puerta. Su cuerpo parecía por fin descansar, como si recuperara durante el día la energía que gastaba en las noches. La madre lo observaba mientras barría, notando cómo incluso dormido mantenía una pata ligeramente tensa, como preparado para levantarse. No era un sueño profundo, era un descanso vigilante. Cuando los niños salían a la escuela, el mestizo los acompañaba hasta la reja. No cruzaba. Se quedaba ahí, mirando cómo se alejaban, y no se movía hasta que doblaban la esquina. Luego regresaba despacio, revisando el patio, oliendo las paredes, marcando con el cuerpo cada espacio. Era como si hiciera un recuento diario, asegurándose de que todo siguiera en su lugar. El niño que se cansaba rápido encontró en el perro una sombra constante. Cuando se sentaba a hacer la tarea, el mestizo se acomodaba cerca, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para sentir su respiración. Cuando el niño se acostaba porque el pecho le dolía o el cuerpo no respondía, el perro se echaba junto a la cama, con el hocico apuntando hacia la puerta. No se subía. No invadía. Simplemente estaba. La madre empezó a notar que el perro reaccionaba antes que cualquier otro a ciertos cambios. Si alguien pasaba frente a la casa, él levantaba la cabeza. Si un coche se detenía demasiado tiempo, él se acercaba a la puerta. Si una sombra se movía fuera de lugar, su cuerpo se tensaba. No siempre hacía ruido. A veces solo cambiaba la postura, y eso era suficiente para alterar el ambiente. El padre, sin darse cuenta, comenzó a contar con esa presencia. Volvía del trabajo cansado, se sentaba, y el perro se colocaba en un punto desde donde podía ver tanto la puerta como el pasillo. Era una posición fija, repetida, noche tras noche. El padre no lo pensaba en palabras, pero algo dentro de él se relajaba al ver al animal ahí, atento, firme, como un centinela que no se queja. Sin embargo, esa calma diurna contrastaba cada vez más con lo que ocurría al caer la noche. El mestizo empezaba a cambiar desde que el sol se escondía. No de golpe. Primero dejaba de dormir. Luego se levantaba y caminaba despacio. Después se detenía en lugares específicos, siempre los mismos. El pasillo, la puerta trasera, la pared húmeda, como si esos puntos fueran fronteras invisibles que había que vigilar. La madre intentó modificar la rutina. Dejó luces encendidas, cerró mejor las puertas, acomodó cosas para que no hicieran ruido. Pensó que tal vez la casa misma estaba provocando la inquietud del perro, pero nada cambió. El mestizo no reaccionaba a la oscuridad. Reaccionaba a algo más profundo, algo que no se iluminaba con focos. Las noches se volvieron una repetición tensa. El perro caminando, el gemido bajo, el cuerpo atravesado en el pasillo, la familia girándose en la cama, intentando encontrar una posición donde el cansancio pudiera más que la incomodidad. Pero el sueño nunca terminaba de llegar. Era como dormir con un ojo abierto, incluso cuando los párpados se cerraban. El mestizo empezó a mostrar señales de agotamiento. Sus ojos estaban enrojecidos. Su respiración se volvía más pesada al amanecer. A veces cojeaba ligeramente, como si los músculos le dolieran de mantenerse rígido tantas horas. Y aún así, cuando caía la noche, volvía a empezar. Sin que nadie se lo pidiera, sin esperar recompensa. Hubo pequeños detalles que la madre empezó a unir, aunque no supiera cómo nombrarlos. Algunas cosas amanecían fuera de lugar. La tierra del patio parecía removida en ciertos puntos. Una tapa de bote que siempre estaba cerrada aparecía ligeramente movida. Nada grave, nada evidente, pero suficiente para generar una incomodidad constante, como si la casa hubiera sido tocada por manos ajenas sin dejar huellas claras. El mestizo revisaba esos lugares con insistencia. Olfateaba el suelo durante largos minutos, siguiendo rastros que nadie más podía ver.
A veces se detenía y levantaba el hocico, aspirando el aire, con una concentración casi humana. Luego regresaba a su posición de guardia, sin ladrar, sin correr, como si supiera que el peligro no se espanta con ruido, sino con presencia. El niño enfermó una noche. No fue grave, pero el cuerpo se le puso débil, la respiración irregular. La madre pasó horas sentada junto a la cama, tocándole la frente, escuchando su pecho. El mestizo no se movió de ahí. Permaneció junto a la cama toda la noche, sin acostarse del todo, con el cuerpo inclinado hacia adelante. Cada vez que el niño se movía, el perro ajustaba su posición, como si buscara protegerlo incluso del aire. Esa noche, el perro no caminó por el pasillo. No gemió, no rascó. Se quedó fijo, inmóvil, mirando hacia la puerta. Fue una de las pocas noches en que la casa estuvo en silencio absoluto. Un silencio tan espeso que la madre lo sintió extraño. No hubo ruidos afuera. No hubo crujidos. Nada. Solo la respiración del niño y la del perro, sincronizadas, como si compartieran un mismo ritmo. Al amanecer, el mestizo estaba exhausto. Apenas pudo levantarse. La madre lo vio tambalearse ligeramente y sintió un nudo en el estómago. Empezó a preocuparse no solo por lo que el perro vigilaba, sino por el precio que estaba pagando por hacerlo. Porque había algo claro. El mestizo estaba entregando su cuerpo a una tarea que nadie le había pedido. Con el paso de los días, la tensión se volvió parte del ambiente. No se hablaba de ella, pero estaba ahí, en la forma en que la madre cerraba la puerta con doble seguro, en cómo el padre revisaba las ventanas antes de acostarse, en cómo los niños dormían más juntos. Y en el centro de todo, el perro, cada vez más delgado, más atento, más serio. Una noche, el mestizo reaccionó con una agresividad que nunca antes había mostrado. No fue descontrol, fue precisión. Un sonido afuera, apenas perceptible, bastó para que el perro se lanzara contra la puerta trasera, chocando con el cuerpo, gruñendo bajo, profundo. No ladró al aire. Ladró hacia un punto específico, hacia una altura específica, como si alguien estuviera del otro lado, inmóvil, escuchando. La madre se quedó paralizada en la cama. El padre se incorporó de golpe. Los niños despertaron asustados. El perro no retrocedía. Su cuerpo bloqueaba la puerta, los músculos tensos, las patas firmes. El gruñido no era de miedo, era de advertencia, de límite. El sonido afuera se desvaneció. No hubo pasos corriendo. No hubo portazos. Solo una retirada silenciosa. El mestizo permaneció ahí varios minutos más asegurándose. Luego, lentamente, se relajó, como si supiera que, por esa noche, había ganado. Después de eso, nada volvió a sentirse normal. El miedo ya no era una idea vaga, era una presencia real, aunque sin rostro. La madre empezó a dormir vestida. El padre dejó una herramienta pesada cerca de la cama. Los niños soñaban con ruidos, y el perro, cada noche, parecía anticiparse más, como si el tiempo se estuviera acortando. El mestizo empezó a ignorar el cansancio. Ya no dormía profundamente ni siquiera de día. Sus siestas eran breves, interrumpidas por cualquier sonido. Sus movimientos se volvieron más lentos, pero su atención más aguda. Se notaba que algo dentro de él estaba llegando al límite, pero no cedía. La madre, en silencio, empezó a agradecerle cosas pequeñas, no en palabras, en gestos, en agua limpia, en comida mejor repartida, en una manta puesta cerca del lugar donde vigilaba. El perro aceptaba, pero no se acomodaba del todo. No se permitía bajar la guardia. El padre, una tarde, observó al mestizo largo rato. Vio las cicatrices, el cuerpo tenso, los ojos cansados. Y por primera vez pensó que ese animal no estaba ahí por casualidad, que no había llegado solo por hambre, que había elegido esa casa por algo que todavía no entendían. Las noches siguieron avanzando, una tras otra, cada vez más pesadas. El mestizo ya no gemía tanto. Ahora su silencio era más inquietante. Porque cuando un perro deja de quejarse y solo observa,
es porque el peligro ya no es una posibilidad lejana. Es algo que se acerca despacio, sin hacer ruido, esperando el momento exacto. Y el mestizo lo sabía. El ambiente de la casa empezó a cambiar sin que nadie pudiera señalar el momento exacto. No fue una noche específica ni un ruido claro. Fue algo que se fue acumulando, como humedad en las paredes. La sensación de ser observados apareció primero como una incomodidad leve, una presión detrás de los ojos, un cosquilleo en la espalda cuando alguien se movía en la oscuridad. El mestizo lo sintió antes que nadie, y su cuerpo empezó a reaccionar como si la casa ya no fuera solo refugio, sino frontera. Durante el día, el perro recorría el patio con más frecuencia. Olfateaba los rincones, levantaba la cabeza hacia la barda. Seguía con la mirada sombras que no parecían importantes. A veces se detenía frente a la puerta trasera y permanecía ahí varios minutos, inmóvil, como si esperara algo. La madre lo observaba desde la cocina, con el estómago apretado, preguntándose qué podía ver un animal que ella no. El padre empezó a notar que ciertas cosas ya no estaban como siempre. La reja, que solía rechinar al moverse con el viento, amanecía cerrada de forma distinta. El bote de basura aparecía cambiado de lugar. Un par de huellas borrosas en la tierra se borraban rápido con el sol, pero dejaban una inquietud que no se iba. No eran pruebas claras, eran señales pequeñas, demasiado fáciles de ignorar si uno quería seguir creyendo que todo estaba bien. El mestizo no las ignoraba. Su atención estaba fija en el exterior, pero siempre con un ojo puesto en los cuartos, especialmente en el de los niños. Cada vez que el niño más frágil se quedaba solo, el perro se colocaba entre la cama y la puerta. No se recostaba del todo. Permanecía en una posición incómoda, listo para levantarse en cualquier segundo. Era una postura que exigía esfuerzo, y aún así la repetía noche tras noche. Las noches se volvieron más densas. El silencio ya no era tranquilo. Era un silencio que pesaba. El mestizo caminaba menos, pero cuando lo hacía, era con pasos calculados. Ya no recorría toda la casa. Se movía solo entre puntos específicos, como si marcara líneas invisibles que no podían cruzarse. El pasillo, la puerta trasera, la pared húmeda. Siempre los mismos lugares. Una madrugada, el perro se detuvo frente a la pared y empezó a rascar con insistencia. No era el rasguño nervioso de antes, era un movimiento fuerte, decidido, como si intentara llegar a algo. El sonido despertó a la madre, que se levantó despacio para no hacer ruido. Desde la oscuridad, vio al mestizo con el cuerpo tenso, las uñas clavándose en el concreto, el hocico pegado a la mancha oscura de humedad. El perro soltó un gemido profundo, cargado de angustia. Luego se giró hacia ella por un segundo, con los ojos abiertos de par en par, y regresó a la pared. La madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía qué pasaba, pero sabía que no era un capricho. Algo ahí no estaba bien. Al amanecer, el padre revisó la pared. No encontró nada visible. Solo humedad, pintura vieja, grietas pequeñas. Nada que explicara la reacción del perro. Y aún así, el mestizo no volvió a separarse de ese punto durante el día. Se acostó frente a la pared, con el cuerpo atravesado, como si fuera una puerta más que había que bloquear. El cansancio empezó a volverse peligroso. La madre se equivocaba en cosas simples. Dejaba la estufa prendida unos segundos más. Olvidaba cerrar una ventana. El padre se distraía en el trabajo. Cometía errores que antes no cometía. Los niños estaban irritables, sensibles a cualquier cosa. La falta de sueño iba desgastando la atención, justo cuando más la necesitaban. El mestizo, en cambio, parecía sostenerse con algo más que energía física. Su cuerpo estaba agotado, pero su mirada seguía firme. Era como si un instinto profundo lo empujara a mantenerse despierto, aunque eso significara romperse por dentro. Ya no jugaba, ya no buscaba el sol. Su vida se había reducido a vigilar. Una noche, el perro reaccionó antes de que cualquier ruido fuera evidente. Se levantó de golpe, con el lomo erizado, y se dirigió a la puerta trasera. No gruñó de inmediato. Primero olfateó el aire con movimientos cortos, rápidos.
Luego soltó un sonido bajo, profundo, que vibró en el pecho de la madre incluso desde la cama. El padre se incorporó, alertado por algo que no sabía nombrar. El mestizo se lanzó contra la puerta con el cuerpo, no una vez, sino varias, como si quisiera reforzarla con su propio peso. Las patas resbalaban un poco en el piso, pero no retrocedía. Era un esfuerzo desesperado, silencioso, cargado de urgencia. Afuera no se escuchó nada claro. Ningún paso, ninguna voz. Solo un movimiento leve, casi imperceptible, que hizo que el perro redoblara su postura. El tiempo se estiró. Los segundos parecían minutos. La casa entera estaba despierta, conteniendo la respiración. El mestizo no cedía. Sus músculos temblaban, pero su cuerpo seguía firme, interpuesto entre la oscuridad de afuera y la vulnerabilidad de adentro. Finalmente, algo cambió. El aire se relajó apenas. El perro dejó de empujar la puerta, pero no se apartó. Permaneció ahí, vigilando, hasta que el amanecer empezó a clarear. Solo entonces se dejó caer sobre el piso, exhausto, con la respiración agitada, el cuerpo cubierto de polvo y marcas que nadie supo explicar. A partir de esa noche, la madre empezó a sentir miedo de verdad. No el miedo abstracto de las historias, sino el miedo concreto, cotidiano, que se instala en el cuerpo. Empezó a revisar a los niños varias veces durante la noche, a despertar con cualquier sonido, a mirar al mestizo como si fuera la única barrera entre su familia y algo que no quería imaginar. El padre también cambió. Dejó de pensar que todo era exageración. Empezó a cerrar la casa con más cuidado, a observar a la gente que pasaba, a notar miradas que se detenían demasiado. El barrio seguía siendo el mismo, pero la sensación ya no lo era. Algo se había desplazado. Algo había puesto los ojos en esa casa. El mestizo empezó a mostrar signos claros de desgaste. Sus movimientos eran más lentos. A veces, al levantarse, parecía perder el equilibrio por un segundo. Sus ojos, siempre atentos, estaban rodeados de un cansancio profundo. Y aún así, cada noche, volvía a ocupar su lugar. Una tarde, mientras la madre barría el patio, el perro se acercó a ella y se quedó muy cerca, más de lo habitual. No buscó caricias. Solo se apoyó un segundo contra su pierna, como si necesitara sentir algo firme, algo humano. Luego se apartó y regresó a su posición frente a la casa. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero la madre lo sintió como una despedida anticipada, aunque no supiera por qué. Las noches siguientes, el mestizo se volvió más agresivo en su vigilancia. No con todos, solo con aquello que no pertenecía. Cualquier sombra fuera de lugar era suficiente para tensarlo. Cualquier ruido leve lo ponía en alerta máxima. Ya no gemía, ya no dudaba. Su reacción era inmediata, precisa, dirigida. La casa empezó a sentirse pequeña, como si las paredes se cerraran un poco más cada noche. El aire se volvía pesado al caer el sol. El mestizo se colocaba en el centro de todo, como un punto fijo alrededor del cual giraba el miedo. Nadie se lo pidió. Nadie se lo agradeció en palabras. Pero todos, en el fondo, sabían que sin él, la noche sería mucho más oscura. Una madrugada, justo antes del amanecer, el mestizo reaccionó de una forma distinta. No fue hacia la puerta. No fue hacia la pared. Fue hacia el pasillo, colocándose frente al cuarto de los niños con una firmeza que no admitía discusión. Su cuerpo bloqueó el acceso por completo. Sus ojos no miraban afuera. Miraban hacia adentro, como si el peligro ya no estuviera del otro lado de la casa, sino a punto de cruzar un límite invisible. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que parecía que la casa misma estaba conteniendo el aliento. El mestizo se mantuvo ahí, sin moverse, con el cuerpo tenso hasta el límite. Nadie durmió, nadie habló, nadie entendía del todo qué estaba ocurriendo, pero algo era claro para todos, aunque nadie se atreviera a decirlo. El peligro ya no era una posibilidad lejana, estaba cerca.
y el mestizo lo sabía desde hacía mucho tiempo. La noche cayó más rápido de lo normal, como si el día hubiera decidido retirarse antes. El cielo se volvió pesado, sin estrellas, sin luna clara. La casa quedó envuelta en una oscuridad espesa que parecía quedarse pegada a las paredes. El mestizo lo sintió desde antes de que se apagara la última luz. Su cuerpo empezó a tensarse mientras aún había ruido, mientras la familia seguía en movimiento, como si supiera que esa noche no sería igual a las demás. No esperó a que todos se acostaran. Se colocó en el pasillo desde temprano, atravesado, con el cuerpo firme, las patas bien plantadas. Ya no caminaba en círculos, ya no dudaba. Había elegido un punto y no pensaba moverse. Su respiración era lenta, profunda, pero cada músculo estaba preparado. La madre intentó seguir la rutina. Cerró puertas, apagó focos, acomodó cosas. Pero algo dentro de ella no se calmaba. Sentía un nudo constante en el estómago, una presión en el pecho que no se iba. Miraba al perro una y otra vez, buscando alguna señal de alivio, pero lo único que encontraba era determinación. El mestizo no estaba nervioso, estaba concentrado. Los niños se acostaron juntos esa noche. No lo pidieron. Simplemente ocurrió. El más frágil respiraba con dificultad leve, como en esos días en que el cuerpo se le cansa antes de tiempo. El perro giró la cabeza apenas, confirmando su posición, y volvió a mirar hacia la oscuridad del pasillo. No se acercó a la cama. No abandonó su puesto. El padre se sentó un momento en la orilla de la cama, sin quitarse del todo los zapatos. Escuchaba. No sabía qué, pero escuchaba. El silencio era tan profundo que cada sonido pequeño parecía fuera de lugar. Un crujido, un roce, el viento empujando algo afuera. Todo se sentía demasiado cerca. El mestizo fue el primero en reaccionar. No con ruido, con postura. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, el cuello estirado, el hocico apuntando hacia la puerta trasera. Sus orejas se movieron, captando algo que no era constante, algo que no pertenecía al ritmo normal de la noche. Un sonido irregular, un desplazamiento contenido. El perro soltó un gruñido bajo, apenas audible, pero cargado de una intensidad que heló el aire. No era advertencia al vacío, era una respuesta directa. Sus patas se afirmaron aún más en el piso, como si se preparara para recibir un impacto. La madre se incorporó en la cama. El padre también. Nadie habló. No hacía falta. El mestizo avanzó 2 pasos y se colocó justo frente a la puerta trasera. No la tocó aún. Solo se quedó ahí, bloqueando el acceso con el cuerpo entero. Su cola estaba rígida, inmóvil, el lomo erizado. Afuera, algo se movió. No fue un ruido claro, no fueron pasos definidos. Fue más bien una alteración del silencio, como cuando alguien contiene la respiración demasiado cerca. El mestizo respondió de inmediato. Se lanzó contra la puerta con el hombro, 1 vez, 2 veces, usando su peso como barrera. El golpe resonó en la casa pequeña, sacudiendo el aire. El corazón de la madre empezó a latir tan fuerte que le dolía. El padre se levantó por completo, agarró lo primero que tuvo a la mano. Los niños se removieron en la cama, inquietos, sin despertar del todo. El mestizo volvió a embestir la puerta, esta vez con más fuerza. Un sonido metálico respondió desde afuera, leve, como si algo hubiera chocado y se hubiera detenido de golpe. El perro gruñía ahora de forma continua, profunda, desde el pecho. No ladraba al aire. Ladraba hacia abajo, hacia una altura específica, como si supiera exactamente dónde estaba aquello que intentaba cruzar. Sus patas resbalaban un poco, pero se reacomodaba, una y otra vez, sin retroceder. El tiempo se volvió espeso. Nadie sabía cuántos segundos habían pasado. Podían haber sido minutos, podían haber sido instantes. El mestizo seguía ahí, soportando, con el cuerpo al límite. Su respiración se volvió más rápida, pero no perdió el control. Cada movimiento suyo era preciso, dirigido. De pronto, algo cambió. El perro se detuvo en seco. No se relajó.
Se quedó inmóvil, con la cabeza baja, los ojos fijos en la rendija inferior de la puerta. El silencio afuera era absoluto, demasiado absoluto, como si alguien se hubiera quedado quieto, esperando. El mestizo avanzó medio paso y volvió a gruñir, más fuerte. El sonido vibró en las paredes. La madre sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos. El padre dio un paso hacia el pasillo, pero el perro giró la cabeza apenas, lo suficiente para dejar claro que no debía acercarse. Ese espacio era suyo. Ese límite lo sostenía él. Un roce leve se escuchó del otro lado de la casa, no en la puerta trasera, sino cerca de la pared húmeda. Ese mismo punto que el perro había marcado noches atrás. El mestizo reaccionó de inmediato. Abandonó la puerta y se lanzó hacia el pasillo, colocándose frente al cuarto de los niños. Su cuerpo ocupó todo el espacio. No dejaba margen. No dejaba paso. El ruido se repitió, más cerca. Un arrastre breve. Un golpe seco. El mestizo respondió con un ladrido corto, brutal, como un disparo en la oscuridad. Fue la primera vez que ladró así. No era miedo. Era desafío. La madre se levantó y se acercó a los niños, cubriéndolos con su cuerpo. El padre se quedó en el pasillo, sin saber si avanzar o quedarse. El perro estaba entre ellos, y lo que fuera que se movía. Y no pensaba ceder. El ruido en la pared se intensificó. No era fuerte, pero era insistente, como si alguien probara puntos, buscando el lugar más débil. El mestizo se lanzó contra la pared con el cuerpo, golpeando una y otra vez, ladrando ahora sin contención. El sonido era desesperado, pero no desordenado. Cada embestida iba dirigida al mismo punto. El concreto vibró. Polvo cayó del techo. El perro gimió por un segundo, como si algo lo hubiera lastimado, pero no se detuvo. Volvió a lanzarse, incluso cojeando levemente. El dolor no lo frenaba. Algo dentro de él estaba más allá de eso. El padre dio un paso más, sin pensar. El mestizo giró de nuevo, mostrando los dientes por primera vez hacia alguien de la casa. No como amenaza, sino como súplica muda. No avances, no cruces, no ahora. El padre se detuvo. Entendió sin palabras. El perro estaba sosteniendo algo que ningún humano podía sostener. El ruido cesó de golpe. No se fue de inmediato. Se apagó, como si alguien hubiera decidido retroceder despacio. El mestizo permaneció tenso, ladrando un par de veces más, asegurándose. Luego se quedó quieto, respirando con dificultad, el cuerpo cubierto de polvo, una pata temblando. Pasaron largos minutos sin que nada ocurriera. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio roto, herido, que dejaba claro que algo había estado ahí. Algo real. El mestizo finalmente se dejó caer frente al cuarto de los niños. No se acostó del todo. Permaneció sentado, vigilante, con la cabeza baja, los ojos medio cerrados, pero atentos. Su respiración era irregular. Cada inhalación parecía dolerle. La madre se acercó despacio y dejó una manta cerca de él. El perro no se movió para acomodarse. Aceptó el calor sin cambiar de posición. No había terminado su trabajo. El amanecer tardó en llegar. Cuando la primera luz entró por la ventana, el mestizo seguía ahí, exhausto, cubierto de raspones pequeños, con una herida superficial en el costado que nadie había visto ocurrir. Sus ojos, sin embargo, seguían firmes. La casa estaba intacta. Los niños dormían. Nadie había entrado. Nadie había tocado nada más. Pero todos sabían, sin necesidad de decirlo, que esa noche algo había intentado cruzar. Y que si no lo había logrado, era por el cuerpo flaco, cansado y decidido del mestizo, que no los había dejado dormir. El perro cerró los ojos solo cuando el sol ya estaba alto. Y aun entonces, su cuerpo permaneció en tensión, como si supiera que aquello no había terminado. La mañana llegó sin aplausos, sin alivio inmediato, sin palabras grandes. Llegó despacio, como llegan las cosas después del miedo. La casa seguía en pie, pero algo en el aire había cambiado. No era tranquilidad, era conciencia.
El mestizo no se levantó cuando el sol tocó el piso. Su cuerpo seguía ahí, frente al cuarto de los niños, torcido, cansado, respirando con dificultad. La madre fue la primera en acercarse. Se arrodilló despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo. Vio la herida en el costado, la pata inflamada, el polvo pegado al pelo, y entendió, sin necesidad de imaginar demasiado, que el perro había puesto su cuerpo donde nadie más habría llegado a tiempo. El niño más frágil despertó poco después. Abrió los ojos y lo primero que vio fue al mestizo. No dijo nada. No hacía falta. Extendió la mano con cuidado y la dejó sobre el lomo caliente del perro. El mestizo abrió los ojos apenas, lo suficiente para confirmar que seguía ahí. Luego volvió a cerrarlos. Como si, por fin, se permitiera descansar un poco. El padre revisó la casa con la luz del día. Encontró marcas que no estaban antes. Una tabla forzada en la parte trasera. Una grieta en la pared húmeda, más abierta. Huellas confusas en la tierra, demasiado grandes para ser de animal pequeño. Demasiado torpes para ser de alguien que quería ser visto. Todo indicaba lo mismo. Alguien había estado ahí. Muy cerca. Demasiado cerca. Las autoridades llegaron tarde, como casi siempre. Miraron, tomaron notas, hicieron preguntas que no cambiaban nada. Dijeron que probablemente fue un intento, que no pasó a mayores, que tuvieron suerte. Nadie habló del perro. Nadie preguntó por él. Y de alguna manera, eso era justo. El mestizo no necesitaba reconocimiento. Nunca lo había buscado. Pasaron los días. La casa volvió poco a poco a una rutina distinta, más cuidadosa, más atenta. Las noches ya no eran iguales, pero tampoco eran las mismas de antes. El perro ya no caminaba sin descanso, ya no gemía, dormía más, cojeaba un poco al levantarse. Su cuerpo había pagado un precio que nadie le pidió, pero que él decidió asumir. La herida sanó lento. La vigilancia no desapareció del todo. El mestizo seguía colocándose cerca de los cuartos, seguía levantando la cabeza ante ciertos ruidos, pero ahora había algo más. Una calma cansada, la calma de quien hizo lo que tenía que hacer. La familia empezó a entender, con el tiempo, lo que había pasado. No con detalles, no con explicaciones completas, sino con esa comprensión profunda que llega cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta de todo lo que pudo haber salido mal. De lo irreversible que estuvo cerca, de lo poco que se necesitaba para que la historia fuera otra. El mestizo siguió viviendo ahí, no como mascota, no como guardián oficial, como presencia, como frontera silenciosa, como ese tipo de protección que no se anuncia, que no presume, que solo actúa, y cada vez que la madre se despertaba en la madrugada y lo veía dormido, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a gratitud mezclada con respeto. Porque entendió que ese perro no los había cuidado por obediencia. Los había cuidado porque los había elegido. A veces, los mayores guardianes no usan uniforme, no hablan, no piden nada, solo se colocan entre el peligro y aquello que aman. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti cuando nadie más lo estuvo, quédate, suscríbete. Estas historias no ladran, acompañan. ¿Desde dónde estás viendo esta historia hoy?